el dato, pero vamos, creemos que es así. Javier Sierra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Uno buenas ya tardes también. es capaz de escribir, o sea, como se habla muchas veces de la escritura mecánica, uno ya es capaz de escribir saludos y autógrafos en un libro de No, no, forma no, no. mecánica. A mí me gusta hacer lo que me gustaría esperar de un escritor, es decir, que por lo menos te atienda un tiempo, hables aunque sea un minuto con él y luego le pongas una dedicatoria personalizada, faltaría más. Y con buena letra. Yo Así. soy de los que tengo buena letra para esas cosas. Un libro que hiciste tú, Tom, me acuerdo todavía. Estoy tratando de entender lo que pusiste hace 3 años en el libro. ¿Ves? Un profesional. Mira. ¿Te Hay das que hacer cuenta? caligrafía. No sé si os acordáis de los cuadernos Rubio, aquellos que de los que hacíamos caligrafía los que nacimos en los 70, pues esa caligrafía a mí me marcó, como ha marcado a otros escritores de mi generación que también tienen buena letra, por cierto. Muchos más que los anteriores. Un día podemos hacer un análisis grafológico, si queréis, Vale. de los autores que firman estos Va a libros. tener gracia haciéndolo en la radio, lo de la Sí, grafología, pero bueno, quizá podemos usar la web para que vean un poco los trazos. Bueno, Javier, el mundo entero está preocupado por la gripe porcina, la Cierto. gripe yanqui, si me permites. Y Javier Sierra está feliz por una posible amenaza potencial mucho más grave. No entiendo nada. Bueno, ¿Por sí. qué estás contento? Bueno, estoy contento porque se está produciendo en estas semanas una importante reacción en cadena entre los gobiernos más importantes de Occidente que han decidido, en pleno periodo de crisis, digamos, los más malintencionados dicen que por distraer la atención, pero han decidido desclasificar su Santa Santorum de los misterios, que son los archivos relacionados con el asunto OVNI. Esto lo empezó hace aproximadamente un año el Reino Unido en una primera oleada de desclasificación de papeles confidenciales que eran los casos entre el año 67 y el año 78, donde entregaron a la opinión pública incluso notas manuscritas del propio Churchill, donde se hacía preguntas sobre este misterio, ¿no? Hay una nota muy curiosa en esos papeles que decía, ¿qué es todo este asunto de los platillos volantes? Preguntaba a la Cámara de los Lores, ¿no? Dice, ¿qué puede significar? ¿Cuál es la verdad? Bueno, el asunto es que los ingleses, siempre con esa flema tan especial, deciden hacer una segunda desclasificación, los papeles del 78 hasta prácticamente la época muy cercana, hasta el 87, y ahí descubrimos, por ejemplo, que la Cámara de los Lores puso en marcha un grupo que se llama el UFO Study Group, que discutía, allí en sus señorías, discutían por el asunto de los platillos volantes y decían cosas como que estaban razonablemente seguros de que ninguna potencia extraterrestre, esto palabras textuales, se había puesto en contacto con el gobierno de su majestad. Razonablemente seguro. Sí, razonablemente seguro. Qué británico, Sí, ¿no? qué británico. Sí, bueno, es una lección de historia. En el Sí. fondo es como una máquina del tiempo donde uno examina los problemas y las inquietudes que ha habido en el pasado. ¿Qué ocurre? Que esto ha ocurrido en Gran Bretaña, pero como digo, ha desencadenado una reacción en cadena. En Francia, muchos de esos informes están ya en Internet, y en los países de habla hispana está llegando la ola en estos momentos. Se han creado incluso plataformas cívicas donde se están recogiendo firmas en estos momentos, en Perú, en Ecuador, en Brasil especialmente en estas semanas, para reclamar a sus respectivos gobiernos que desclasifiquen los datos. En Brasil la cosa es curiosa, piden la desclasificación de una operación, de un proyecto que existió allá, que llamaban Operação Prato, o sea, Operación Plato, que investigó muchas de estas observaciones de luces no identificadas que ocurrieron en los años 70 en la zona de Maranhão, en la zona más selvática, digamos, de Brasil. Pero no entiendo, Javier, si durante muchos años han guardado todos esos secretos con mucho celo, ¿qué hace que ahora dejen que todos los conozcamos? Es decir, ¿qué hace que cambien de opinión? Los gobiernos, además, de una forma, no sé si altruista, no sé si se han puesto de acuerdo, parece que sí, pero uno tras otro van abriendo esos secretos. ¿Por qué? El Reino Unido dice que, entre otras cosas, la crisis económica, todo al final termina en la crisis, no sé por qué Esto es últimamente, el ¿no? dinero. Les ha impedido tener mucho personal de atención al público en el Ministerio de Defensa y en otros departamentos similares, y que son tantísimas las peticiones de ciudadanos británicos que les exigen o que les piden datos sobre este asunto. ¿Tantos? Sí, que han decidido poner a disposición del público aquellos informes que no afecten a la seguridad nacional. En eso, por lo menos en eso, en España hemos sido pioneros, Tony, Mira. porque aquí la desclasificación se puso en marcha, la desclasificación de nuestros archivos oficiales sobre ovnis, que existen desde el año 68 hasta nuestros días, se puso en marcha en 1992. Y de todos esos casos,
por no solamente ceñirnos a la parte burocrática, que es la más aburrida de este asunto, hay uno del que pronto vamos a cumplir 30 años, del que se conservan incluso las grabaciones de audio. Es un caso que tuvo lugar en noviembre de 1979, como digo, casi este año se cumplen los 30, las 3 décadas, los 30 años, cuando un avión de pasajeros, un supercarabel de la compañía TAE, ya desaparecida, que hacía un vuelo... Mi tío trabajaba ahí. Ah, sí, en TAE. Sí, sí. Pues un supercarabel de la compañía TAE que hacía un vuelo charter entre Palma de Mallorca y Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, es obligado a desviarse de su ruta a la altura de Valencia porque 2 luces rojas parpadeantes vuelan en rumbo de colisión contra el parabrisas, digamos, contra la ventana de la cabina del piloto. Hay un fragmento de la conversación íntegra está desclasificada, pero hay un fragmento de la conversación de la caja negra, dramático, que hemos rescatado de nuestros archivos para que lo escuchen nuestros oyentes. Presten mucha atención. Barcelona, está hablando de 7. ¿Me confirma el tipo de avión que puede ser este tráfico? Viva 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Barcelona, está 297, solamente puedo ver 2 luces rojas fijas, sin flashing. Barcelona, está 297, he incrementado el rate de ascenso, ahora estoy a través de 280 y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. El comandante Javier Lerdo de Tejada, que era el que llevaba este vuelo, se asustó tantísimo que decide aterrizar en el aeropuerto de Valencia con 109 pasajeros a bordo, austriacos y alemanes, que no habían visto nada, que no sabían qué estaba pasando, porque todo aquello era enfrente del avión, no en los laterales, donde ellos podían asomarse por la ventanilla. Y provoca que 90 minutos más tarde un avión de la base aérea de Los Llanos, un caza, un Mirage F1, salga de ese destacamento militar a interceptar el objeto. El capitán que persigue a este objeto, que se llama Javier Cámara, que hoy es un teniente coronel. Un gran actor. Sí, sí. Fernando Cámara, perdón, no Javier Cámara, Fernando Cámara. Bueno, pues el capitán Fernando Cámara se pone a la altura de este objeto, lo persigue hasta que le llega el combustible de su aparato y elabora un informe donde explica cómo ese objeto, que es una luz sólida, en los momentos en los que parece que la luz se vuelve más tibia, más pálida, deja ver como una forma de tronco de cono, como una pirámide sin la punta, digamos, ¿no? Y que tiene un comportamiento, desde luego, marcadamente inteligente. Ese informe, el del capitán Cámara, no se ha desclasificado todavía a fecha de hoy. No está en las cientos de páginas pertenecientes al expediente y forma parte del misterio. Un año después, y aquí estamos en la época caliente de los ovnis, en 1980, en Gran Bretaña las autoridades británicas se enfrentan a un caso sensacional, es espectacular, que ha sido desclasificado. Ese caso tiene lugar la noche de Navidad de 1980 en la base norteamericana de Bindwaters, en el bosque de Rendlesham, a unos kilómetros de Londres, y allí los soldados ven unas luces extrañas en el bosque cercano al perímetro de la base, piensan que es un avión en dificultades que ha tomado tierra, se acercan y descubren una especie de pirámide que emite luces y que está posada en el suelo. Hay también una grabación de ese asunto que se ha desclasificado y que me gustaría que, aunque solamente fuera por percibir el tono de nerviosismo, la escucháramos. Dice, hay una luz que viene para acá, es como naranja, la veo amarilla, es rara, viene para acá. Dice, definitivamente viene para acá. Bueno, el comandante que encabezó aquel destacamento de soldados que se acercaron a ese aterrizaje, Charles Holt, llegó a dar una conferencia, una rueda de prensa hace muy poco tiempo, hace unos meses, a raíz de esta desclasificación, y esta es una muestra de sus palabras, de cómo él recordaba ese incidente. We suddenly observed a very bright red-orange object. De repente observamos un objeto rojo anaranjado muy brillante. Era ovalado, con un centro de color negro. Me recordaba a un ojo y parecía guiñar o parpadear. Cuando nos acercamos, se echó hacia atrás y silenciosamente se dividió en 5 objetos blancos. Uno se acercó a altísima velocidad y emitió una luz blanca a nuestros pies. Era distinta de la luz normal en que no radiaba. Era más como un haz de luz láser. Durante todo ese rato tuvimos dificultad para comunicarnos con la base porque las 3 frecuencias de radio que estábamos usando fallaban constantemente. No tengo ni idea de lo que vimos aquella noche, pero no me cabe duda de que estaba bajo control inteligente. Hay que señalar, Javier, que estamos escuchando la voz de un militar, de un comandante. Sí, sí.
Es de un oficial de alta graduación, lo que los propios militares llaman testigos de categoría A, es decir, los más creíbles, los que tienen preparación para distinguir entre un globo sonda o una cosa que sea normal, ¿no? Tú serías testigo de categoría R, T, por ahí. Yo creo que AB, no, hombre, por favor, AB. Hombre, más bien ese. O sea, si la A es el muy creíble, tú serías categoría R. Una pregunta, antes de continuar analizando todo esto, Javier, ¿por qué ya no hay fenómenos ovnis? Sí que es verdad que durante la época de los 50, 60, 70, los 80, es un fenómeno, no voy a decir común, pero sí frecuente. Y de repente ya nadie habla de ovnis, nadie habla de avistamientos, nadie aparece en los periódicos diciendo ayer vi una luz, porque ya no hay. Bueno, digamos que ha dejado de ser un fenómeno, digamos, de impacto en las noticias mundiales. Sí que hay noticias locales sobre el tema ovni, y de hecho cualquiera que quiera hacer el experimento, tú antes mencionabas Google, de poner una alerta Google con ovni, le van a salir periódicamente todos los días noticias de un ovni visto en Chile, un ovni visto en Taiwán, un ovni visto en tal, pero ninguno de estos alcanza la categoría de noticia mundial como alcanzaba hace unos años, ¿no? Donde quizá teníamos más preocupación por lo que ocurría ahí fuera. Es decir, me refiero al espacio, donde hablar de la carrera espacial, de si el hombre llega a la Luna, de si hay una nave que acaba de completar un trayecto nuevo, era importante, y ahora parece que es tan cotidiano que no le damos importancia a estas cosas. Hombre, fíjate que en el anecdotario de estas cosas que se están desclasificando hay un caso que a mí me ha llamado mucho la atención, que ocurrió otra noche de Navidad en Gran Bretaña. Las noches de Navidad son peculiares, ¿no? Una noche de Navidad de... Sí van a estar persiguiendo la estrella de Belén. Pues mira, casi. En la noche de Navidad de 1985, al sur de Londres, en el pueblo de Horsell, un grupo de policías que estaban de patrulla esa noche, 2 patrullas en concreto, ven algo, una luz, una estrella de Belén, como tú dices, que toma suelo, toma tierra en un campo cercano, y les llama muchísimo la atención, y cuando intentan acercarse aquella luz despega y no encuentran ni siquiera huellas, parece que no llegó a posarse físicamente. El problema está en que tardaron unos días en dar el comunicado porque dijeron, no nos van a creer, nadie nos va a creer. ¿Y sabes por qué pensaban eso? Estaban tan convencidos de que nadie les iba a creer, aunque eran policías respetados, etcétera. Porque Horsham es una localidad que aparece mencionada en La Guerra de los Mundos de H.G. Wells como el lugar donde aterrizan los marcianos. Entonces decían, es que aquí no puede aterrizar un ovni. Bueno, pues finalmente lo denunciaron y pasó a esos informes que hoy llegan por primera vez a manos de los investigadores. Y por si fuera poco, aquí faltaba la opinión de alguien, un viejo conocido ya de este espacio, del que hemos hablado en otras ocasiones, que últimamente está hablando mucho de ovnis. Hasta me parece que habla demasiado de ovnis, que es Edgar Mitchell. El astronauta del Apolo 14. Nuestro amigo Edgar. Por supuesto. Bueno, pues sigue haciendo declaraciones. La semana pasada en el Daily Telegraph decía que el gobierno de los Estados Unidos posee un platillo volante y tiene ya la obligación de entregar esa información al mundo. Él se refiere al famoso caso Roswell, del que hemos hablado, un platillo volante estrellado. Él es de Roswell, Nuevo México, casualmente, es decir, que creció con esa leyenda urbana, digamos, local en el inconsciente, pero ahora ha salido con nuevas declaraciones hablando de este asunto. Si te parece, escuchamos algunas frases de Mitchell. Venga. Es un fenómeno real y somos bastantes los que... Los gobiernos lo han tapado muy bien durante los últimos 60 años más o menos, pero lentamente se ha filtrado. Bueno, lo dice Edgar Mitchell, es decir, héroe americano. Que este hombre ha estado en la Luna. Que ha estado en la Luna, efectivamente. Es el 6º hombre en pisar la Luna. El 6º hombre que pisó la Luna, efectivamente. Que también, hombre, ya que vas, dices, ya que más dará 4º que 5º que 6º. No, pues los americanos cuentan 1, 2, 3, hasta 6, bueno, más. Pero en este caso, Edgar Mitchell, el 6º. Próximamente... Pero has dicho algo, perdóname, sí. has dicho dónde. Está hablando demasiado. ¿Crees que está hablando demasiado de ovnis porque crees que ha perdido un poco...? No. A ver, sí, Edgar Mitchell está, bueno, ya cercano a sus 80 y quizá ha descubierto que hablando de ovnis, de extraterrestres y de Roswell, los medios de comunicación le prestan una atención que, hablando de otras cosas, no ha recibido nunca, ¿no? Quizá ese es un factor digno de considerar, pero... Un factor humano. Un factor humano. No obstante, es cierto que Edgar Mitchell se ha sumado a una cruzada que en estos momentos se está convirtiendo en internacional por la reivindicación de la apertura de estos archivos. Es verdad que estos archivos, si no afectan en nada a la seguridad nacional, si plantean más preguntas que respuestas, incluso a los propios militares, es absurdo que estén clasificados como alto secreto, y es bueno que estén en manos de científicos o personas que puedan, en fin, aportar una luz a ese respecto. Y tal es el movimiento en el que está metido el propio Edgar Mitchell que
próximamente, aquí en España, en el mes de julio, a finales de julio, ya hablaremos de esto, tenemos tiempo para ello, se celebrará en Barcelona un congreso, lo llaman Exopolítica, donde van a participar muchos de los actores principales que han participado en estos procesos de desclasificación. Pues, por ejemplo, va a estar Nick Pope, que es el agente de inteligencia que ha coordinado todas las investigaciones OVNI del Ministerio de Defensa británico, o van a estar responsables de la desclasificación francesa, canadiense, gente que está pidiendo a través de la ley de libertad de información, abogados fundamentalmente en Estados Unidos, que se liberen datos de este tipo, y se van a reunir en Barcelona. Así que, bueno, dada la proximidad y que yo conozco a algunos de ellos, vamos a intentar seguir este asunto de ¿Viene cerca. Edgar? Ojalá, no está confirmado, no está todavía en la Hombre, lista. a ver si viene Edgar y le saludamos. Es un hombre muy simpático también. Hombre, tendría mucho que contarnos, desde luego. Hombre, Javier Sierra, con la credibilidad que avalan cientos de miles... ¿Cuántos libros llevas ya vendidos? Ay, siempre me lo preguntas y siempre soy incapaz de responderte. Son muchos. La verdad que a veces da vergüenza hablar. 1 millón. No, más. 2. Yo creo que estará en torno a 3. 3. Sí. 3 millones de libros vendidos. ¿Qué? Nada. No, nada. Vale. Javier, como siempre, muchísimas gracias por abrirnos la mente. Muchísimas gracias, Javier Sierra. Ha sido un placer.